Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica, un momento esperado. Hemos trabajado en esta idea hace un tiempo y vamos a comenzar directamente en honor al tiempo, y a las personas que han llegado van a poder ver la transmisión también posteriormente. Creo que es importante aprender de la Biblia, es el tema fundamental que vamos a tratar. Vamos a partir con dos clases hoy día. Una primera clase que va a hablar acerca de el principal tema de la Biblia, que es explicar acerca de Cristo. Ese es el principal tema de la Biblia. Y la segunda clase va a ser un poquito más de historia de la iglesia. Por lo tanto, vamos a tener que usar nuestra historia natural, nuestra línea de tiempo cronológica para arreglar eso junto con los aspectos de la iglesia. Pero vamos entonces al tema. Vamos a comenzar entonces hablando de, como pusimos por título a esta clase, acerca de la revelación de Cristo, la salvación del mundo. Y vamos a partir de una base que es conocida por todos, es que Dios existe, Dios es real, está involucrado en este mundo. Obviamente tiene el deseo de comunicarse con sus criaturas, especialmente con el ser humano. Entonces vamos a partir con esta pregunta. Si nos pusiésemos en los pies de Dios, ¿Cómo nos comunicamos y cómo entregamos un mensaje claro a nuestras criaturas, específicamente al hombre? Por eso puse ahí como pregunta, ¿cuál sería el mejor método para revelarse al hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podría hacerlo Dios para haber llegado hacia nosotros? Piense un poquito antes de que veamos algunas posibilidades. Si usted fuese Dios, ¿cómo me transmito la información de quién soy yo, quién es el hombre, qué cosas quiero del hombre, de qué manera, qué vehículo o qué medio ocupo? Podría ser que Dios hubiese elegido aparecerse a cada ser humano en la historia, haciendo presencia. Él tiene todo el poder, todas las capacidades, podría aparecerse a los miles y miles de millones de personas que han pasado por esta tierra. Pero eso tiene un problema, que cada persona habría visto a Dios de una determinada manera y podríamos haber tenido tantas diferencias de acerca de lo que vi, lo que escuché de Dios, que habría sido hasta probablemente más confusión. Si hubiese usado mensajeros como los ángeles también, ¿qué ángel vio? ¿Qué ángel me habló? ¿Qué me dijo? Muchas veces esos métodos, que a lo mejor uno diría podrían ser más seguros, en general generan más distorsión de una información. Es como el juego del teléfono. Lo que dice una persona lo va transmitiendo y puede tener problemas. Si hubiese hablado de forma privada solamente a algunos, pero a esos únicos que habló, esos únicos no hubiesen dado testimonio ni hubiesen sido realmente referentes de lo que Dios le habló, también habrían sido revelaciones privadas. Y sabe que la mejor forma que encontró Dios para comunicarse con el hombre, de eso estamos hablando, es justamente dejando su revelación escrita a través de personas, pero a través de personas públicas que comunicaron su mensaje a todos. Y eso lo fueron poniendo por escrito, y finalmente lo que se formó es lo que usted tiene en sus manos, que es la Biblia. Y tiene todas las ventajas de un libro. Puse ahí cuáles serían esas ventajas. Básicamente que es algo que usted puede compartir con otros, que es un texto definido, es algo que está escrito y ya no se le modifican cosas. Y que si bien la confección tomó harto tiempo, es algo que todos podemos mirar, todos podemos comparar, y hay una revelación única, definida, que es la Biblia, y esa fue la manera que Dios ideó para revelarse y mostrarse al ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia acredita un poco estas cosas. Pero antes de entrar en ese punto, hay dos consideraciones que quiero explicar, porque todo el mundo sabe que existe Dios, todo el mundo sabe que existe un Dios. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque obviamente la creación da cuenta de que Dios existe. Eso dice un poco el versículo de Romanos 1:20 que puse ahí, que las cosas invisibles de Dios o de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso de saber que hay un ser superior que creó todas las cosas, que explica lo que nosotros estemos en este mundo, es lo que se denomina la revelación general. Es saber
que hay un ser superior, que existe. Y todo el mundo, de cualquier cultura, de cualquier latitud, de cualquier momento de la historia, sabe o sabía, si pasó por esta tierra, que existía un ser superior. Porque de otra manera no se puede entender las cosas hechas, las cosas creadas. Tiene que haber una explicación para eso, y no es la evolución, no es todas las historias que hoy día cuentan acerca de posibilidades de partir la vida, sino que tiene que haber un ser inteligente que creó las cosas. Pero a pesar de que todos tenemos esa información general, existe lo que se llama la revelación especial. Y eso es lo que estábamos hablando. La formación de la Biblia viene a ser una información específica de parte de Dios para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito en la tierra y para dónde va el ser humano. A eso se le denomina la revelación especial y se relaciona directamente con la aparición de la Biblia. Que esté la Biblia entre nosotros es el deseo de Dios como una revelación especial. Por eso, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que estamos haciendo, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que somos nosotros, sea perfecto y se ha preparado para toda buena obra. De manera que Dios ha decidido entregarnos su revelación, su información, todo lo que quiere de nosotros a través de un libro. Y es un libro que tenemos que definirlo así, como la revelación inspirada, es decir, por medio del Espíritu Santo, hablando a autores humanos, se fue escribiendo de manera progresiva, ¿no es cierto? De a poco, no fue de un momento a otro que la Biblia se escribió, no fue una sola persona, sino que hay más de 40 autores humanos que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron de parte de Dios. Por lo tanto, fue progresiva. Fue mucho tiempo, más o menos 1100 años, demoró la confección de este libro que usted tiene en sus manos. Hay una división que nosotros conocemos, que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia es una colección de muchos libros. A esa colección sagrada también se le denomina el canon bíblico. Y en total son 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo se fue formando? Como decía, fue a través de muchas personas que participaron. Más de 40 autores diferentes, por más de 1100 años, en 3 continentes, escritos en 3 idiomas, al menos el griego, el hebreo, el arameo. Y lo más principal, que la Biblia tiene una coherencia y una armonía interna, que lo que dijo el primer autor, a lo mejor 1000 años antes, tiene relación con el último autor, por ejemplo con Juan el apóstol, que escribió el último libro considerado el Apocalipsis. De manera que hay una coherencia para mostrar un solo mensaje. Nos muestran a Dios, quién es Él, lo que Él hace, lo que Él quiere, y muestra el problema del hombre, el problema que todos tenemos, que es el problema del pecado. De eso se trata la Biblia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, con respecto a los autores, usted sabe que mucha gente desacredita la Biblia porque dice, bueno, fueron las personas los que la escribieron. En realidad, todo lo que tenemos en este mundo está escrito por personas. No hay ningún libro escrito por ángeles, no existe eso. Todo, un documento científico, un libro de literatura, son escritos por hombres. La diferencia de la Biblia es que nosotros reclamamos que esa autoría, ese hombre que la confeccionó, tuvo una inspiración del Espíritu Santo. Y eso también en algunas religiones opinan lo mismo. Por ejemplo, el Corán, otro libro de otra religión, de los musulmanes, por ellos dicen que fue inspirado también por Dios, que le habló a una sola persona, a un solo autor, que es el profeta Mahoma, que escribió y que sus seguidores redactaron todo lo que él dijo. Pero a diferencia de otros libros sagrados y de otras personas que reclaman autoría, la Biblia va a darnos muestras de que en realidad esas personas que hablaron lo hicieron de una manera especial. Y pongo el primer autor, como usted verá en la imagen, esa foto sacada de una serie de televisión que ahora está muy en boga, que es la serie de Moisés. Moisés fue el primer autor humano, ¿no es cierto?, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, o la Ley también se le conocen a esos primeros 5 libros. Y él escribió, ¿no es cierto?, más o menos, en el año antes de Cristo, más o menos, unos 1300 años antes de Cristo, más o menos, ¿ya?
Este hombre y este personaje, Moisés, va a ser un prototipo de lo que van a venir siendo todos los escritores de la Biblia. ¿A qué me refiero? Que un poco lo que pasó con él va a representar lo que los otros autores hicieron. Como usted sabe, Moisés, todos conocemos un poco la historia por la serie, fue un hombre que en realidad no tenía ninguna intención de servir a Dios, no andaba buscando a Dios, fue llamado por Dios. Y eso es algo que se va a repetir en muchos autores, muchos profetas. Todos fueron llamados por Dios, escogidos para hablarle y para darle una tarea. Moisés, obviamente usted conoce la historia, que estuvo en Egipto, que después se fue al desierto y ahí fue llamado. Moisés se resistió incluso a ser llamado por Dios. Pero la voluntad de Dios es mayor que nuestra voluntad. Nuestro deseo puede tener alguna idea que en realidad todos queremos hacer a nuestra pinta las cosas, pero Dios es más grande y va a modificar nuestros deseos y va a obligarnos, en este caso, obliga a Moisés a trabajar para él. Esa es una tónica que se ve en todos los demás autores, ¿ya? Por eso puse ahí una cita de Pedro, porque dice que nunca ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Ninguno de los autores de la Biblia, la mayor parte, Moisés, Pablo, David, muchos de ellos, no fueron por voluntad propia, sino que hubo una voluntad de Dios. Y esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces en Moisés vemos eso, un llamado especial. Pero no solamente es importante el llamado, sino que además estaba el testimonio. ¿A qué me refiero? Si usted o yo digo el día de mañana, Dios me habló, ¿cómo demuestro que Dios me habló? ¿Cómo puedo hacer ver a la demás gente para que me crean que Dios me habló? ¿Me entiende? Entonces, con Moisés y con todo, la mayoría de los autores bíblicos tenían demostraciones de que Dios había hablado con ellos. Con el caso de Moisés, usted lo puede saber, porque también conoce su historia, que sus milagros, él abrió el mar rojo, ¿no es cierto? Él generó las plagas de Egipto, había mucha evidencia. Él subía el cerro, volvía y su rostro resplandecía. Son varias citas que no las tengo aquí, pero que existen en el Antiguo Testamento que hablaban de que cuando él estaba con Dios había un respaldo, habían evidencias de que él hablaba con Dios. Y hubo 2 millones de personas, entre 1 y 2 millones de personas, que era el pueblo de Israel, que estaba bajo el monte, que veía cuando Dios aparecía en el cerro y hablaba con Moisés. Entonces ningún autor de los autores humanos, estamos hablando, era una persona que Dios le hablaba en privado y nadie más sabía, sino que por lo general había testimonio en ellos de que hablaban con Dios. En los autores, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que son principalmente los apóstoles, había una evidencia de que habían estado con Jesús, que podían hacer milagros como Jesús los había hecho. De manera que todos los autores fueron reconocidos por los mismos pares de su tiempo. Y eso hace la diferencia con otros libros sagrados, que reclaman una autoridad divina, pero que no hay mucha evidencia de que realmente un Dios o una fuerza superior haya hablado con ellos. Por lo tanto, es bien interesante porque así usted va a poder entender que realmente Dios hablaba a la gente y lo hizo a través del tiempo para ir formando la Biblia, para ir haciendo, ¿no es cierto?, que este libro se conformara. Recuerde que Moisés a veces pasaba meses en el monte. Probablemente ahí trajo desde el cerro mucha información directamente de Dios. Y a lo mejor Dios mismo le inspiró o le dictó partes de lo que él escribió y redactó en los primeros 5 libros de la Biblia. Al menos eso dice, por ejemplo, en Éxodo 17:14, que Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Sobre un tema puntual, Dios le dijo a Moisés directamente que lo escribiera. Y eso nos da a entender que probablemente cada vez que Dios hablaba, Moisés escuchaba y copiaba y hacía, entonces fue compilando esa información para darnos esos primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, la historia del Antiguo Testamento, cómo se forma, está muy relacionada con el pueblo de Israel, por si usted no lo sabía. Este proyecto de formar la Biblia, Dios la va mostrando de manera progresiva, como dijimos, y para eso comienza un proyecto con un pueblo, con una de todas las razas, de todas las tribus de este planeta, partió con el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la idea de Dios de llamar a este pueblo? No los llamó porque fueran el pueblo más avanzado tecnológicamente, el pueblo más especial,
de algún punto de vista humano, sino Dios los llamó por decisión propia para conservar el mensaje y para que de esa etnia, de ese grupo humano, saliera el Salvador. ¿Por qué Dios eligió a ellos? No lo sabemos. Dios vio algo especial en el pueblo de Israel para cumplir este propósito, el propósito de Dios, que era conservar el mensaje de Dios, tenerlo entre ellos y poder finalmente a través de esas personas salir el Salvador. Eso nos dice, por ejemplo, Romanos 3, 1 y 2, nos dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja, está preguntando el apóstol Pablo, qué ventaja tiene el judío por sobre los otros pueblos? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Que era una señal que tenían los judíos. Dice mucho en todas maneras. Primero, y lo más importante que destaca el apóstol Pablo, es que ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios en ellos fue mostrándose, a ese grupo particular de personas fue mostrando su voluntad y fue haciendo que aparecieran profetas, reyes, por más de miles de años, y fueron escribiendo y agregando libros a la composición de la Biblia. Y también está el hecho de que Dios tenía un plan de traer, ¿no es cierto?, a un Salvador, a un ungido. Eso decían las profecías del Antiguo Testamento. Iba a llegar un ser especial, un ser que iba a traer paz, que iba a ser un rey, ¿no es cierto? Eso es lo que todos los judíos sabían en los tiempos de Jesús, aunque ellos pensaban que iba a ser un libertador humano, no entendían el libertador espiritual que era Cristo, pero sabían que iba a venir un ungido, un Cristo o un Mesías. Y justamente Jesús, cuando aparece en la tierra, da muchas señales de que Él era el ungido, ya lo vamos a ver. Pero traje a colación otra cita de Juan, porque justamente había una discusión entre Jesús y una mujer samaritana. Los samaritanos no eran judíos, ¿no es cierto? Eran un poco despreciados por los judíos, y ellos tenían un monte donde adoraban a Dios. Y Jesús, en ese diálogo, yo traje solamente una parte, le dice a la mujer que ya no va a haber una discusión si en el templo de Israel o en un monte donde estaban los samaritanos había que adorar a Dios, porque Él dice que ahora viene la hora que en ningún monte, en ningún templo se va a adorar a Dios, sino que va a venir un tiempo donde se va a adorar a Dios directamente. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Acerca de los judíos saben a quién adoran porque Dios se les reveló a ellos. Y finalmente remata: porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa? Que la venida de Cristo tenía que ser por medio de un hombre nacido de una mujer judía, como usted lo sabe. María, la Virgen María, fue ocupada por Dios para encarnarse en esa mujer y traer a un hombre y completamente Dios a esta tierra para cumplir esa promesa hecha en el Antiguo Testamento. Ahora, si uno habla de la confección de la Biblia del Nuevo Testamento, podríamos decir que el Nuevo Testamento tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Son diferentes en estilo, diferentes en tiempo, pero lo que podríamos decir del Nuevo Testamento, como resumen, es que lo que hizo fue justamente mostrar a ese ungido. Si en el Antiguo Testamento estaba prometido que iba a venir un ser especial, que iba a traer la verdadera libertad espiritual al mundo, y que iba a ser enviado de Dios, el Nuevo Testamento lo que hace es mostrarnos a ese ungido. Por eso están los 4 evangelios que nos muestran la vida, en parte la biografía de Cristo, y en parte los dichos de Cristo, lo que Él habló, lo que Él enseñó. Y lo que hace entonces Cristo es sencillamente confirmar con su venida todo lo que Dios había prometido. Y hace ahora algo diferente, que las promesas que antes eran solamente para un pueblo, las promesas de relación con Dios, de conocimiento de Dios, que antes eran solamente para el pueblo judío, ahora las extiende o las abre para todo el mundo, específicamente para todo aquel que cree. Y eso es lo que nos va a decir un poco algunos versículos que traje ahí a colación del Nuevo Testamento. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, a las antiguas generaciones por medio de los profetas, en los postreros días, que comenzaba desde la venida de Cristo hasta hacia adelante, en los postreros días en los cuales estamos ahora, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado a través de Cristo. Él explicó perfectamente quién era Él, a qué venía. Los apóstoles replicaron
esas enseñanzas para nosotros. Juan también nos dice y nos da un gran versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese era el propósito, revelar en Cristo finalmente el ungido de Dios a qué venía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al venir Cristo se abre esta cosa que estaba un poquito misteriosa y que estaba restringida solamente a la etnia o al pueblo de Israel, la abre para el conocimiento de todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones, para que conozcan y crean en el hombre especial, en el Hijo de Dios que vino a este mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, ¿no es cierto?, fue un proyecto, comenzando por el pueblo de Israel, mostrándole promesas, revelándose a ese pueblo, conociendo poco a poco su intención, para finalmente, cuando llega Cristo, darse a conocer a qué venía y cuál era el deseo de Dios: extender a todo el mundo la salvación por medio de creer en el ungido, en el enviado de Dios. Ahora, quiero extender un poquito más este concepto. ¿Para qué? Porque estudiamos la Biblia por una razón. La estudiamos para entender su contenido. Como cualquier libro, usted lee un libro porque quiere saber lo que dice el libro. Y la Biblia tiene un tema principal, como ya lo hemos ido delineando. Partió siendo progresivo, fue de a poco mostrándose ese plan. Pero aquí ya han pasado más de 2000 años desde que la Biblia ya se completó, ya está escrita, y podemos entender muy claramente, cosa que no entendieron los judíos de su tiempo, a qué venía Cristo, cuál era la idea. Pero hoy día ya 2000 años han pasado y podemos entender cuál es el tema principal de la Biblia. Y aquí traté de hacer un esquema para que lo entendamos. Como sabemos, Dios creó un paraíso, el Edén, ahí vivía perfectamente el hombre, la mujer. El diseño de Dios era perfecto en todo, funcionaban todas las cosas bien, y Él quería relacionarse con el hombre. De hecho, nos dice la Biblia que Él paseaba por ese huerto al aire del día y conversaba con el ser humano como quien conversa con un amigo. Pero producto del pecado, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el fruto prohibido, Dios ordenó solamente una cosa, y ese fruto prohibido trajo la primera desobediencia y la primera consecuencia importante, muy importante, que se pierde la comunión con Dios, se quiebra la relación con Dios. Y entra inmediatamente el pecado, y con el pecado la maldad, y con la maldad la muerte. El hombre ya no tiene que ser expulsado del paraíso como un castigo. Y comienza, obviamente, una relación en la tierra un poco quebrada con Dios. Si bien Dios no se olvida nunca de sus criaturas y las sigue buscando, y empieza entonces la historia de la Biblia mostrándonos la formación del pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, finalmente los saca de la esclavitud de Egipto con Moisés, etc. Es una historia larga que no tenemos tiempo para resumirla. Entonces empieza la idea de buscar la formación de un Salvador, de un ungido. ¿Para qué es ese ungido? ¿Para qué esa persona especial que es Cristo? Porque el castigo implicaba una separación, una ruptura con Dios. Y la única manera para realmente componer las cosas era que alguien pagara el castigo por esa ofensa a Dios, por esa desobediencia a Dios. Y como no había nadie propicio en la tierra, Dios mismo se encarna y Él mismo hace el autosacrificio para morir por nosotros y cancelar la ira de Dios a través de Cristo. Por eso es que Cristo muere, por eso es que Él viene a morir, Él viene a pagar por la culpa que es de todos nosotros. Y muere sacrificialmente para restaurar la relación con Dios y finalmente para llevarnos al nuevo paraíso, que no va a ser en la tierra, que va a ser en el cielo. Se cierra el ciclo, la idea de Dios completa con este sacrificio que es el de Cristo. Y realmente este es el tema de la Biblia, muy someramente, muy explicado en palabras básicas, pero que vamos a tener todo el tiempo del mundo en las próximas sesiones para explicar todo lo que hay detrás de esto. Esto es un esquema muy simple, muy sencillo, pero hay muchos detalles que se nos están pasando por alto, que lo estamos pasando por alto a propósito, porque los vamos a estudiar en mejor manera más adelante. Ahora, cuando uno lee la Biblia, uno
podría decir, ¿dónde sale esto que usted dice? ¿Dónde está esta idea así? Bueno, tendría que uno leer toda la Biblia para llegar a hacerse esta idea. Pero como tampoco tenemos tiempo para leer toda la Biblia, yo creo que aquí nadie de los presentes la ha leído completa, ni nadie de los que me ve también la ha leído completa. Entonces, por eso estamos tratando en este curso de acortar esa distancia, de lograr entender estos conceptos de manera más práctica, más rápida, para evitarnos a lo mejor lo que usted tendría que hacer, lo que todos tendríamos que hacer, que es leer la Biblia completa, para entender dónde están todas las palabras, todos los textos que nos explican esto. Ahora, yo traje a colación parte de un sermón que Pedro hizo al principio, después de que vino el Espíritu Santo. Ellos empezaron a predicar de que Jesús era el Mesías. Y traje una porción de este texto que quiero fundamentalmente analizar con ustedes, porque es un buen resumen de justamente de todo este esquema que le estaba explicando. Es un esquema atingente a lo que Pedro estaba explicándole a los judíos, pero que nos sirve hasta el día de hoy porque están los elementos más importantes del plan de Dios, de lo que pasó con Cristo y lo que tenemos que creer de Cristo. Leámoslo juntos para que me entiendan. Dice, varones israelitas. Pablo estaba delante de la autoridad judía, había habido una fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, había bajado el Espíritu Santo de una manera evidente, habían hablado en otros idiomas, y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice estas palabras a todas las personas que estaban ahí, que eran fundamentalmente judíos, que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Le dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro parte diciéndole, ustedes conocen de Cristo, ustedes lo vieron, era un hombre que había recién muerto hace 50 días, y entonces todos conocían la historia de Jesús en ese momento, lo habían visto, habían estado con Cristo. A acerca de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron o lo prendiste, lo tomaron preso y lo matasteis por manos de inicuos, por los romanos. Lo crucificaron, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Está hablando de que ese Cristo, muerto por los romanos, había salido de la tumba, no había sido retenido por la muerte, y resucitó. A este Jesús, dice en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él estaba hablando de un hecho que había sucedido hace pocos días. Ellos, los apóstoles, eran testigos. Y mucha gente de ese momento escuchó y vio en algunos casos a Cristo resucitado. Por lo tanto, cualquiera de esas personas que estaba escuchando este mensaje podía saber si lo que Pedro decía era verdad o no, porque era un hecho que había sucedido. Pero sigue hablando y le dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que había pasado en ese momento en Pentecostés era la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo después de que Cristo ascendiera al cielo. Y les dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, está enrostrando un poco en parte la culpa de esa muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo que significa el ungido, como ya lo dijimos. ¿Qué hicieron entonces? Las que lo estaban escuchando al oír esto se compungieron de corazón. Les dolió en su interior. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando entendieron que ellos habían matado al ungido de Dios, a esta persona especial que todo el pueblo de Israel sabía que iba a venir, y ese hombre había muerto, resucitado y estaba con Dios y ahora había mandado al Espíritu Santo, algo notorio entre todos los que estaban ahí presentes, entonces se compungieron de corazón, les dolió en su interior y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer cuando uno entiende la historia de la Biblia, cuando entiende quién es Jesús y a lo que vino? Le dijo Pedro, arrepentíos. Por ahí parte la principal necesidad de entender la Biblia. Arrepentirnos, que significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, porque he entendido que hay un Cristo que es Señor. Entonces Pedro le dice, arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los judíos. Ellos sabían que estaba la promesa de un ungido, para vuestros hijos, para sus descendientes, y para todos los que están lejos, es decir, para nosotros, para los gentiles, para los que no eran el pueblo de Israel. Para cuantos el Señor Dios llamare. Y eso lo extiende a todo el mundo, lo extiende a toda persona que escuche este mensaje y que reciba este mensaje y responda a este mensaje. Y finalmente cierra este discurso que con muchas palabras así, semejantes a esta, testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tal vez si podemos resumir el mensaje cristiano en una frase o en dos palabras, es: arrepiéntanse y crean en Jesús. La venida de Jesús, la evidencia de su venida, todo lo que los escritores del Nuevo Testamento pusieron por escrito, viene a confirmar el proyecto de Dios que venía desde el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo viene a este mundo, lo demuestra con su muerte y resurrección, entonces los apóstoles se transforman en hombres valientes que hablan sin temor de lo que vieron y de lo que vivieron con Cristo. Y ese es el mensaje que después de 2000 años de terminada la confección de esta Biblia y cerrado el canon, seguimos hablando, seguimos explicando. Es algo muy simple. Si lo quiere resumir en esa frase es: arrepiéntanse y crean en Jesús. Arrepiéntanse y crean que por la fe en Él, entonces tienen perdón de pecados, como nos dice aquí, y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Esta revelación o esta idea de Dios que fue revelada progresivamente se hace patente, clara, manifiesta, entendible y asequible a todos los que crean, a través de la predicación que hicieron los apóstoles, que dejaron certificado en este libro y que hoy día nuevamente estamos en esta escuela bíblica comenzando a estudiar. Por lo tanto, el tema es un tema relativamente sencillo. Y por ser tan sencillo, a veces no se habla y no se explica en la iglesia. Y si usted va y le pregunta a cualquier persona en la calle de qué trata la Biblia, probablemente va a pensar que es de Israel, va a pensar que es Jesús, va a tener muchas ideas, pero la idea principal es eso: buscar reconciliarnos con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pagando nuestra culpa, y de esa manera reconciliarnos con Dios para que nos lleve a su paraíso, que no va a ser aquí, va a ser en el cielo. Esta es la pequeña primera clase. Dijimos que iba a ser un poco más corta. Para la siguiente, hablar de la historia de la iglesia. Un poco más árido el tema, pero con esta introducción abrimos nuestra escuela bíblica 2021. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño receso. Vamos a tener preguntas para los que están aquí presentes y los que nos están viendo en la transmisión. Unos 15 minutos más volvemos a hacer la segunda clase. Gracias.